Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Siento en mi corazón la alegría del Padre y doy gracias a mi Señor por la oportunidad que me da de ser un canal de bendición para tu vida. Esta congregación ama a Dios y ama al pueblo de Dios que está en las naciones. El Señor dijo a Pedro: si me amas, cuida, apacienta mis corderos. Y me siento responsable también a apacentar tu vida a través de la palabra. Y te doy la bienvenida. Creo que Dios ha permitido que tú estés ahí y que usando el medio que Él quiere, ya sea el internet, ya sea la radio, la televisión, en su providencia el Padre determinó que tú seas edificado a través de nosotros, y damos gracias y a la vez te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Mis amados, el Dios de toda gracia, que nos guía en el Espíritu, y es el que dispone la mesa y el que prepara el alimento, ha querido que la lectura bíblica en este día sea Primera de Corintios, capítulo 1. Así que por favor busquen cada uno en su Biblia, en la epístola del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Primera de Corintios, capítulo 1, un pasaje que es muy conocido. Vamos a comenzar a leer el versículo 17 en adelante. Dice el apóstol: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Siento en el Espíritu Santo que de la misma manera que semanas atrás el Espíritu de Dios quiso
enseñarnos acerca de la fe. Con énfasis nos ordenó hablar acerca de la fe. De la misma manera, el Señor quiere refrescar nuestra mente en el mensaje glorioso de la cruz. Es el mensaje eterno de la iglesia. El Evangelio es la gloria de Cristo. El Evangelio es la gloria de Dios. El Evangelio es el medio que Dios usó para trasladarnos de las tinieblas a la luz. Son las buenas noticias del amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. Y quiero comenzar, dice aquí el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol Pablo está aquí hablando a la iglesia de Corinto. Ustedes saben que el puerto de Corinto era un puerto rico y que Corinto tenía la influencia de las tres culturas, de la griega, la romana y la oriental. Era una ciudad muy importante. Pero en ese tiempo la cultura griega había cautivado al mundo. Los romanos que conquistaron a Grecia adquirieron todo de Grecia. ¿Quién no se doblega frente al espíritu de Grecia? Toda ciencia comenzó en Grecia. Filosofía, cultura, arte, todo en Grecia. ¿Quién le da la espalda a la belleza intelectual de Grecia, al conocimiento griego, a la sabiduría griega? Nadie puede contradecir que los griegos aportaron a la humanidad todo lo que tiene que ver con la cultura, el conocimiento. Y la cultura griega tiene una influencia muy, muy grande y poderosa en Corinto, en la forma de pensar de los corintios. Y naturalmente cuando el Evangelio comenzó a abrirse puertas, tuvo que combatir con todas esas filosofías y con toda esa forma de pensar del hombre de aquellos días. Entonces los corintios estaban expuestos, y por cultura, así como nosotros. Cada cultura tiene sus características, y ellos también, pues el mensaje de la cruz era un problema. Y el apóstol Pablo, que fue instrumento de Dios y fue padre de esta congregación, escribe esta epístola y dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo considera que si la predicación del Evangelio se mezcla, se combina con filosofía, se hace vana. Hace poco yo les prediqué un mensaje acerca de lo que significa esa palabra vana. Significa algo hueco, algo ineficaz, lo que se vuelve nada, sin resultado. Y eso se vuelve la cruz cuando se le mezcla con un pensamiento humano. No solamente el griego. Ahí habla filosofía humana, cualquiera que sea. Puede ser oriental, puede ser romana, puede ser de occidente o de oriente. No importa la filosofía que sea. Lo de Dios es de Dios. Y no debe mezclarse con nada humano. Cuando el apóstol Pablo habla a los Gálatas y les dice que ustedes han pervertido el Evangelio. La palabra pervertir que usa Pablo quiere decir cambiarle la naturaleza a algo. Esa es la idea, cambiar la naturaleza a algo. ¿Y qué significa eso? El Evangelio tiene una naturaleza, y es la naturaleza de Dios. El Evangelio es el mensaje de Dios. ¿De quién es el Evangelio? El mensaje de Dios a favor del hombre. El Evangelio viene del cielo, es visión celestial, viene de arriba. No es un pensamiento humano. Pervertir el Evangelio es añadirle, aunque sea una pizca de cualquier cosa que sea humana. Ya deja de ser Evangelio. Tenemos que examinar nuestra predicación. Y eso es para la iglesia de hoy. Tenemos que examinar nuestra predicación a ver
cuánto tiene del hombre y cuánto tiene de Dios. Porque si no tiene el 100% de Dios, no es de Dios. Y es hueco, es vano, es inútil, es ineficaz. Lo que recibimos del Señor Jesús, eso enseñamos. No mezclaremos nunca. Babilonia es la que mezcla el vino. El Señor es enemigo de las mezclas. Él no quiere que, Él prohibió arar con un buey y un asno. El Señor, ustedes van a ver en la palabra que Él es enemigo de las mezclas. No le gustan que mezclen. Así que no se mezclen las cosas. Cada cosa debe tener su naturaleza y el evangelio debe mantener la suya. Podemos caer en la tentación de querer cambiar las cosas de Dios y adaptarlas. ¿No es el pensamiento de hoy que la iglesia debe cambiar porque el mundo cambia? La iglesia debe cambiar porque el mundo cambia. La iglesia no se debe quedar atrás porque el mundo cambia. Pero el mundo cambia de mal en peor. La iglesia va de gloria en gloria. Aleluya. Amén, amén, amén. El mundo va de mal en peor. La iglesia de gloria en gloria. El evangelio es el mensaje de Dios para cambiar al hombre. No es el mensaje del hombre para cambiar a Dios. Dios no cambia. En Él no hay ni sombra de variación. Y Dios nos ordena a persistir, a perseverar, a conservar el depósito de la fe. Yo no quiero ser ineficaz. Por eso en algunos lugares el evangelio se ha vuelto ineficaz, se ha vuelto vano. Porque la gente no se convierte al evangelio, se convierte a una forma, a una moda, a un ambiente religioso, a un método. Inclusive así lo dicen, con este método se persuaden más personas. Con este método se llena la iglesia. Pero hay un solo método que llenará el cielo de salvados, y es el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Amén. No hay mensaje, por lindo y hermoso y elocuente que sea humano, que pueda sacar al hombre de la mazmorra, del pecado, de las tinieblas, de la perdición y del reino satánico, y trasladarlo al reino de Cristo, sino uno solo, el bendito evangelio de Cristo. Los mensajes de los hombres, las modas de los hombres, los métodos de evangelismo pueden convertir la mente a un pensamiento, a una manera religiosa de vivir, a un ambiente preparado y arreglado, satisfaciendo necesidades humanas, creando una expectativa, llenando la mente de muchas cosas, entreteniendo a la gente, aprovechándose de sus necesidades para, a través de un engaño, mantenerlos cautivos, sirviendo a un sistema religioso. Pero nunca podrán de esa manera convertir a los hombres de las tinieblas a la luz. El hombre de hoy, moderno, científico, con su mente moderna, no se le puede cambiar el mensaje de la cruz, aunque tengamos que detenernos a tratar de explicarles a esos hombres
todo lo que significa el mensaje de la cruz, para que lo puedan entender en este tiempo a través de la obra del Espíritu Santo. No importa el trabajo, pero no le vamos a cambiar el mensaje para convertirlos al Señor, porque lo convertiríamos a cualquier otra cosa menos al Señor. El evangelio convierte a Dios, el pensamiento del hombre a cualquier cosa que sea del hombre, pero nunca a Dios. Un camino humano nunca podrá llevar al hombre a Dios. Solamente el evangelio, que no solamente es un camino, sino es el pensamiento de Dios y la obra de Dios en Cristo. El 18, porque la palabra de la cruz, y ahí la palabra es el logos de la cruz, el logos de la cruz, la palabra. La misma palabra que usa en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era Dios. Me gusta porque el logos es Cristo, y el evangelio es Cristo, y la cruz es Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Escuchen, amados, locura, la palabra ahí locura es insensatez, una locura. Pero ¿a quiénes? A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros. ¿Qué cosa es? Poder de Dios. Amén. Amén. El evangelio no es para argumentar, es para creer y vivir. Pero ¿quién convence al hombre adánico, intelectual, que todo lo mira a través de la mente, de la psiquis? Para nosotros es poder de Dios. Dice el versículo 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Miren, esto lo dijo Isaías, mis hermanos, y él lo está citando a Isaías. Dios profetizó que un día él iba a destruir la sabiduría de los sabios, iba a desechar el entendimiento de los entendidos. La Biblia dice, ¿saben cómo le llama la Biblia a Dios? El solo sabio Dios. No es uno de los sabios, el solo sabio Dios. Y Dios dice: yo un día voy a destruir la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los llamados entendidos. Voy a batir por el polvo la soberbia intelectual del hombre. ¿Y de qué manera lo voy a hacer? Voy a tomar la insensatez, la locura, lo que no se puede razonar con la mente humana, porque no es humano, es divino. Y lo espiritual solo se explica con lo espiritual y se acomoda a lo espiritual. Y el hombre espiritual todo lo ve espiritual, lo analiza espiritual, lo acomoda espiritual. Por eso no se confunde, y no confunde la gimnasia con la magnesia, porque sabe poner cada cosa en su lugar. La razón es adánica. La fe procede de Dios, y no se puede mezclar una cosa con la otra. Pero se necesita humildad para renunciar a un argumento, a una convicción de la mente o de la experiencia, para aceptar un mensaje revelado que no necesariamente lo puedo explicar totalmente, pero como le creo a Dios, lo acepto, lo asimilo, lo acopio, lo hago propiedad mía. Porque Pablo decía: el evangelio de Dios, vuestro evangelio, y luego decía: mi evangelio. ¡Aleluya! Amén. Amén. Es el evangelio de Dios, porque
procede de Dios, es nuestro evangelio, porque Dios lo compartió con la iglesia, con los creyentes. Pero yo me he apropiado tanto de él que hoy puedo decir mi evangelio. Aleluya. Amén. Aleluya. Y el Dios que se propuso destruir la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos, dice que el entendimiento lo va a desechar. Dice, hay preguntas en el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? Esa pregunta me gusta de manera de preguntar. ¿Dónde está el sabio? Que se presente delante de mí el sabio. Así un día va a decir el Señor en el juicio: vengan los sabios, vengan con sus conocimientos científicos. Usaron el conocimiento para negarme, para rechazarme, para ignorarme. Ven ahora, denme la cara. Así ha hecho la cruz. La cruz ha destruido la sabiduría de los hombres y ha desechado el entendimiento de los entendidos. Y Dios pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Miren ahora, los hombres llaman a la cruz locura, insensatez, necedad, tontería. Y Dios dice: así considero yo el pensamiento de ustedes. Necedad y tontería. Porque dice el necio en su corazón: no hay Dios. Dice 21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Escucha, mira qué tremendo esto. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios, mediante la sabiduría de Dios. En otras palabras, Dios al hombre le dio la revelación de la palabra y se reveló a través de la palabra. Y Dios expuso a los hombres la sabiduría revelada en misterios a través de la palabra, de la Biblia, de las escrituras. Pero el hombre la trató con rechazo, despectivamente, con desdén. Y dice: ¿pero quién va a creer en esas tonterías? Es increíble que el solo sabio Dios se hace tan simple que los hombres se lo rechazan por su simpleza. Dicen: ¿tú crees que yo voy a creer que el hombre fue hecho del polvo de la tierra? Esa tontería. Tú me vas a mí a meter en mi cabeza la tontería esta de Adán y Eva, de la creación, del árbol, de la fruta. Por favor, soy inteligente. Eso parece un cuento de niños. Dice Dios: pero esa es mi sabiduría. Yo no trato de armonizar la Biblia con la arqueología. A mí no me importa que aparezcan huesos, que aparezcan fósiles, que aparezcan capas terrestres. A mí no me importa nada. A mí me importa que lo dice Dios, y el que no puede mentir, y yo lo creo. Punto, se acabó. Perdónenme, mis hermanos, yo no soy idiota. No estoy hablando como un fanático, estoy hablando cómo se le cree a Dios. ¿Cómo piensa la fe? Yo estoy aquí como maestro de la fe. Yo no estoy en una cátedra en una universidad. Yo estoy aquí como maestro de la fe. Y como maestro de la fe te voy a decir: es una insensatez tratar de predicar lo espiritual y lo divino con pensamiento humano, con forma humana, con razonamiento, con lógica. La fe no cabe en lógica, porque Dios no cabe en el cielo. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Óyelo bien. El día que un hombre puede explicar a Dios, ese día Dios deja de ser grande.
Porque quiere decir que cabe en el pensamiento de un hombre. Cuando la Biblia dice que no hay espacio para él, porque los cielos de los cielos no le pueden contener. Por eso Dios le dice: necios, se creen sabios y son ignorantes. ¿Cómo se atreven a analizar las cosas espirituales explicándolas con cosas naturales? Es insensatez. Y lo que quiere decir aquí es: yo a ustedes les he dado una manera, un camino para que me conozcan, y es el camino de la revelación. Dios hablando muchas veces en los tiempos pasados de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ver desde la creación del mundo, de tal manera que los hombres son inexcusables delante de Dios. Dice mi Biblia. Dios se ha revelado en la creación, pero prefieren atribuirle lo complejo, lo difícil, lo glorioso que se ve en la naturaleza. Prefieren atribuírselo a la casualidad. Esos son los científicos, lo que dice que no creen nada que no se pueda demostrar. Sin embargo, ofenden la inteligencia humana a decirle que algo tan complejo se hizo por un accidente, una explosión, y ponen a los elementos orgánicos a mezclarse antojadizamente como le da la gana para llegar a la vida. Y de la vida, reproducción de la vida, con todas las con todo lo complejo que es la genética, con todo lo complejo que es la reproducción en las tantas variedades, porque tantas especies hay, y muchas especies tienen formas distintas de procreación. Dios mío, y todo se hizo solo, se hizo por una explosión. Deja el día que Dios explote en la mente de ellos, sabe lo que va a pasar. Hermanos, es necedad. Es necedad. Perdónenme, es necedad. Yo estudié química, yo estudié biología en la universidad. Es una necedad. Perdónenme. ¿Saben por qué yo me atrevo a decirlo? Porque yo tengo autoridad de Dios. Algunos que no se atreven a decirlo porque están acomplejados. Tienen complejos en cuanto a la fe. Yo no, yo tengo una inteligencia y me la dio Dios. Y a mí me la insultan cuando me dicen, porque nunca, ni una computadora, ni un carro, ni nada que hace el hombre se hizo solo. Entonces lo de Dios se hace solo en necedad. Necedad. Porque nunca nada se hace solo. Y nunca a lo complejo se hace solo. Si negaran a Dios y dijeran una inteligencia cósmica lo hizo, digo, por lo menos se están llegando. Pero que se hizo solo es un insulto a la misma lógica que ellos defienden. ¿Y saben por qué? Porque hay una rebelión en el corazón del hombre contra Dios. Y quieren ignorar a Dios para ser independientes y ser sus propios dioses y hacer lo que le da la gana y no tener un compromiso con el Creador. Andan eludiendo el compromiso con el Creador. Por eso llegan a la insensatez, negando a Dios y negando lo de Dios. Pero la razón por la cual no se pueden conciliar el pensamiento del hombre y el de Dios es porque Dios dice: así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más elevados que vuestros pensamientos. Ahora entramos al versículo 22, 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos que buscan sabiduría. ¿Qué buscan los judíos? Señales. Y los griegos que buscan dos caminos. Aquí hay dos caminos. Los griegos, los judíos tienen una expectación todo el tiempo. Su expectativa son las señales. ¿Por qué las señales? Porque desde que Dios se reveló a los judíos, se manifestó a los judíos.
y conocieron al Dios que se manifiesta, al Dios que habla, el Dios como hizo Moisés. ¿Qué pueblo tiene dioses tan cercanos como Jehová, que te habla desde la nube? Milagros, señales, prodigios, vieron los portentos y las señales en Egipto. Israel conoció a un Dios de señales que se manifestaba. Por eso a Jesús aún en la cruz le dijeron: sí, ¿qué señal? Desciende de la cruz y creeremos en ti. ¿Qué señales haces para que creamos en ti? Porque los judíos piden señales, o sea, manifestaciones de Dios. Y los griegos, como son dados a la investigación, al conocimiento, al intelecto, pues buscan sabiduría. Y ahora llega el mensaje de la cruz. Entonces la cruz viene siendo un tercer camino, una tercera alternativa. ¿Y saben cuál es? Mírenla aquí. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es nuestra búsqueda y alternativa. Los judíos buscan señales, los griegos sabiduría, y nosotros a Cristo crucificado. Ese es nuestro camino, esa es nuestra expectativa y esa es nuestra búsqueda. Que siga el judío buscando señales, que sigan los griegos buscando sabiduría. La iglesia sigue buscando a Cristo crucificado. Amén. Esa es la búsqueda de Dios, la alternativa de Dios, el camino de Dios. La expectativa de Dios es Cristo crucificado. Escuchen, sigan conmigo. 23. Pero para nosotros, miren que dicen pero para nosotros. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, ¿qué cosa? Locura. Más, escuchen, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Aleluya. Escuchen, ¿saben ustedes lo que quiere decir Pablo ahí? Miren lo que Pablo quiere decir ahí. Como los judíos piden señales, Dios le dice: Cristo es poder de Dios. ¿Quieren señales? Cristo es poder de Dios. Y los griegos, ¿ustedes quieren sabiduría? Cristo es sabiduría de Dios. Lo que usted anda buscando, Cristo lo tiene. Lo que pasa es que usted lo anda buscando mal, con un corazón extraviado y con una mente contradictoria. Pero si lo buscan de todo corazón, Cristo es el verdadero poder de Dios, y es la señal manifiesta de Dios, y es la sabiduría verdadera de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Eso es lo que Pablo quiere decir en la explicación. Y entonces dice 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Está hablando de la cruz. La cruz, que los hombres la consideran insensatez, es más sabia que los hombres. Y la cruz, que los hombres la consideran debilidad, es la fortaleza de Dios en el hombre. Porque sabemos que la cruz es una señal de debilidad, es una señal de maldición. Pero verán más tarde. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Escuchen, hermanos, ¿sabe qué está diciendo Pablo aquí?
Primeramente habla del mensaje de la cruz. Y dice que el mensaje de la cruz, ahí, es, eso fue lo que expliqué ahora, el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, o sea, la cruz, y lo débil de Dios, o sea, la cruz, es más fuerte que los hombres. Entonces, dice aquí, hermanos, entre ustedes no hay en vuestra vocación, o sea, en vuestro llamamiento, ustedes no hay entre ustedes muchos sabios, no hay entre ustedes muchos poderosos, no hay entre ustedes muchos nobles. ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios, el día que iba a elegir, eligió lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacerlo a lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mira lo que está diciendo aquí. Aquí está diciendo que tanto el mensaje, o sea, la cruz, como los mensajeros, nosotros, somos lo débil, lo vil, lo flaco, lo que no es. En otras palabras, debido a que los hombres no quisieron reconocer a Dios en la revelación de la naturaleza y en la revelación de la palabra escrita, y no aceptaron a Dios de acuerdo a la sabiduría de Dios, Dios le puso el tropiezo de la cruz y dijo que debido a que ustedes, entonces como ustedes viven cambiando, yo les voy a cambiar el asunto entonces. Y dice aquí, y la cruz que ustedes la consideran una debilidad, ahí está el poder mío. Y la cruz que ustedes la consideran una insensatez, ahí está mi sabiduría. Y no solamente les envío el mensaje de la cruz, sino que los mensajeros que yo elijo ni son poderosos, ni son sabios, ni son nobles. Porque si una universidad va a enviar a un representante, estoy seguro que mandan al mejor catedrático, el de más experiencia, el erudito, porque representa el prestigio de la universidad. Y dice Dios, no, como la cruz es débil, yo mando a los débiles. Como la cruz es insensatez, mando a los necios. Así que tanto el mensaje como los mensajeros son débiles, son necios, son flacos. Y los hombres dicen, wow, nos la puso difícil. Porque ¿quién le cree a un necio? Y más si predica necedad. ¿Y quién le cree a un débil? Y más si predica debilidad. ¿O usted hubiera elegido a Pedro, a Juan y a Santiago? No, eran. ¿Saben cómo decían los fariseos? Estos hombres, estos ignorantes que ignoran la ley, malditos son, y los maldecían. ¿No son estos hombres sin letras, del vulgo? Son unos vulgares. Dice Dios, ahí está. Entonces, a mí lo que me molesta es que los mensajeros de Cristo, que somos nosotros, los ignorantes, cuando vamos a hablar con los científicos, como comenzamos a hablar con términos científicos, como los muchachos cuando estaban aprendiendo el marxismo, no porque la burguesía, los pequeños burgueses, porque la religión es el opio de los pueblos, dijo Carlos Marx, y era demasiado lenguaje metido en alguien que era iletrado, porque no, eran ignorantes, pero aprendieron 2 o 3 terminologías del materialismo dialéctico. Entonces impresionaban a la gente con esos términos. Y algunos vienen a predicar la cruz, hablando esas tremendas palabras para tratar de impresionar. Y ponen el mensaje de la cruz de una manera, mis hermanos,
accesible, yo no me atrevo a decir esto, porque es necedad. Yo me he dado cuenta que cuando usted va a predicarle a alguien tratando de impresionarlo con palabras, no convierte ni moscas. Pero usted va sencillamente y dice: mira, Dios te ama. Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. Dios tiene un plan con tu vida. Y Dios te eligió para salvación. Dios dice que tú eres pecador, pero la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y el pecador comienza a llorar. ¿Y qué pasó? ¿Una necedad convierte los corazones? Sí, pero es una necedad de Dios. Y la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Amén. Así que mis hermanos, y eso, cuando Dios llama a alguien que es griego, ¡ay!, lo convierte a la cruz. Porque mira, el apóstol Pablo era un letrado. Pablo, un letrado. Y el Señor, la luz de la visión celestial cegó sus ojos. Y las escamas del judaísmo y del intelectualismo cayeron de sus ojos. Y al final dijo: las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdidas por amor a Cristo. Mis hermanos, yo era un hombre enamorado de lo intelectual. Ese era mi Dios, lo intelectual. Yo les he contado la historia cómo Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Y lo primero que Dios me dijo a mí cuando me dijo: ¿quieres que yo te guíe? ¿De verdad tú quieres que yo te guíe? Yo lloraba como un niño. Y yo decía: sí, Señor, yo quiero que tú me guíes. Dice Dios: pues mira, lo primero que te voy a decir es una cosa. Tú has leído mucho y los libros tienen mucha influencia sobre ti. Ahora te quiero con la Biblia solamente, hasta que yo te diga cuándo. Porque has aprendido mucho de los hombres y poco de mí. Y fue difícil para mí. Me dice Dios: yo no quiero que te conozcan como el pastor intelectual. Quiero que te conozcan como el hombre de Dios, el profeta de Dios, que habla la palabra de Dios. Amén. Porque Pablo decía: aunque yo sea torpe en palabras, ustedes saben que en el conocimiento de Dios yo soy un iluminado. Que yo tenía el espíritu de Grecia. Ay, cómo lo tenía dentro. No era tanto lo que yo sabía, sino lo que yo quería saber. Porque tenía una sed de conocimiento. Yo era de los que buscaba cosas rebuscadas para impresionar al auditorio, para que digan: wow. Y antes decían: wow, qué predicador. Y ahora dicen: wow, qué Dios, el Dios del predicador. ¡Aleluya! Amén. Amén. Porque el mensaje de la cruz, en la cruz del Calvario, cuando Dios mató a su hijo, estaba matando a Adán, te estaba matando a ti, estaba matando todo lo que es de Adán. Y todo lo que es de Adán, por causa del pecado, estaba muerto en cuanto a Dios. Y Dios aborrecía todo lo que estaba muerto, porque Dios es vida. Por eso cuando Cristo fue clavado en la cruz, se hizo todo lo que era Adán. Por eso la cruz es vergüenza, porque Adán es vergüenza. Por eso murió desnudo en una cruz, porque Adán se quería esconder, porque estaba desnudo. Y Dios dijo: ahora te voy a exhibir la desnudez públicamente. Y te dice: y Adán era digno de burla. Cristo fue burlado. Adán estaba bajo maldición, y Cristo en la cruz se hizo maldición. Entonces, ¿qué mensaje va a dar Dios? Que mató a Adán, que mató todo lo que era del hombre, que lo enterró en una tumba, para luego resucitar en el cuerpo del Hijo y darle al hombre la vida de él. Aleluya. Amén.
Mis hermanos, usted no le puede poner ropa a la vergüenza. No hay vestido para la vergüenza. Entonces, la cruz, que es una vergüenza, usted no puede presentarla como es tan bonita, tan sublime, tan intelectual, buscándole una lógica. No busque una lógica. El hombre estaba en vergüenza y Dios a su Hijo, en sustitución del hombre, exhibió en la cruz desnudo la vergüenza. El hombre estaba bajo una maldición. Por eso la cruz es una maldición. Maldito todo aquel que es clavado en un madero. Pues ¿cómo Dios se le va a presentar al hombre? ¿Y saben ustedes por qué? Los judíos no querían la vergüenza. Fueron donde Pilato y le dijeron: quítese el letrero de la cruz. No diga Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pon, Él dijo que eres Rey de los judíos. Y Pilato, por el Espíritu, le dijo: lo que está escrito, escrito está. Dios no cambia. Lo que está escrito, escrito está. Jesús es el Rey de los judíos. Lo quieran o lo rechacen, es la simiente de Abraham, y solo por él Israel será salvo. Aunque tropezaron en la piedra un día lo levantará. Porque la palabra dice que cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. ¿Qué es del sabio? ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del judío con sus señales? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios le puso el mensaje en los 3 idiomas. Se lo puso en hebreo para que los judíos sepan que Jesús es el Rey de los judíos. Se lo puso en griego para que la cultura sepa que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y se lo puso en latín porque era el idioma del Imperio Romano, para decirle: Jesucristo es el Rey de Israel y de las naciones. Amén. Pero los hombres quieren cambiar lo que Dios ha establecido. Solo a Dios hay que adorar. Adora la naturaleza. El que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo. Quieren cambiar eso. Quieren cambiar la verdad de Dios en mentira. Pero la cruz no la cambia nadie. Y lo que está escrito en la cruz es el mensaje de Dios. Cristo es el Rey de los siglos. Gózate, iglesia. Ese es el mensaje de Dios. No me avergüenzo del evangelio. Es poder de Dios. No me avergüenzo de Cristo crucificado. Es sabiduría de Dios. Es poder de Dios. Que Dios me guarde hasta la tumba. Pero no cambiaré lo incambiable. Seguiré siendo débil para los hombres y fuerte para Dios. Seré, como dice ahí, lo que no es. Porque, mis hermanos, la palabra vil significa sin familia en lenguaje literal. Mire, es la palabra griega agenes. A es el privativo, o sea, sin. Y entonces genes o genes es familia o raza. Significa lo que carece de reputación, de fama, lo que no he tenido en cuenta, lo que es nada. Por eso dice: lo que no es, lo usó para que sea.
Así que yo seguiré siendo nada para que Cristo sea el todo y en todos. ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Así que no le ponga nada a la cruz. Déjela como está. Déjela débil. Déjela maldición. Déjela como sea. Porque Dios hizo lo que quería representar. Que el hombre que es maldito fue clavado en la maldición. Que el hombre que es una vergüenza, se le clavaron la vergüenza. El hombre era digno de burlas. Por eso Cristo fue burlado en la cruz. Ese es el hombre. Yo lo clavé. Esa es la cruz. La cruz es el que Dios mató lo adánico. Lo enterró. Para darnos lo que brotó de la tumba. Cristo resucitado. Es nuestra gloria. Amén. La cruz es vergüenza. La resurrección es gloria. La cruz es debilidad. Ay, la resurrección es potencia de Dios. Porque aún Cristo fue declarado hijo de Dios con potencia por medio de la resurrección. ¿Ven ustedes por qué la iglesia está cambiando el mensaje? Porque aquel suena como muy feo, muy raro. Pero nosotros seguimos con el mismo mensaje. ¿Saben ustedes por qué Dios lo hizo? Para que nadie se jacte en su presencia. ¿Para qué? Para que toda boca se calle frente al juicio de Dios. Para que todo el mundo le deba todo a Dios. Ahora yo te voy a leer la conclusión que yo tengo acá. El propósito de Dios con el mensaje de la cruz era frustrar las expectativas y los conceptos humanos. Humillar la soberbia del hombre para que nadie se jacte en su presencia. Escuchen ahora. Dios a través de la cruz, a través de la salvación, dice Dios, escuchen esto, Dios filtra la salvación para que solo pase lo que es humilde. La salvación es un filtro, la cruz es un filtro que solamente lo humilde pasa. Porque ¿qué es humildad? Cristo clavado en el madero. La cruz es un mensaje para el necesitado de corazón y el humilde de espíritu. Escuchen. El regalo de Dios hay que aceptarlo con las condiciones y formas de Dios. El hombre quiere el regalo pero con sus condiciones. Escuchen, la necesidad debe exceder al orgullo para que el hombre pueda ser salvo. Es como el que dice, yo nunca le voy a pedir nada a nadie. Pediste el trabajo, estás pasando hambre. Mira, ¿puedes dar un pedazo de pan, por favor? La necesidad te llevó a pedir pan. El orgulloso que decía que no iba a pedir nada a nadie, así te hace Dios. Pero Dios no humilla para dejarte en la humillación. Te humilla, te abate por el polvo, pero para luego llevarte al lugar de su diestra, que es el lugar de su gloria y de su dignidad. Escucha lo final de esto. La lucha de Dios no es contra el hombre, sino contra el espíritu de soberbia y de contradicción que hay en el hombre. Esa ira de Dios no es tanto contra el hombre, porque el hombre es una víctima, el hombre es un secuestrado del diablo. Mi conclusión es el versículo 30. Dice el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más, y ese más es para explicar algo. Es el más explicativo. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Es como la conclusión. Más por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa? Sabiduría. Segundo, justificación. Significa que Dios te declara justo e inocente delante del tribunal para poder regalarte la vida eterna. Santificación. Te libra del poder del pecado para que tú seas semejante a Él en su gloria. Y redención, que te compró y te redimió. Cristo es sabiduría conmigo. Cristo es sabiduría de Dios. Diga, Cristo es para nosotros sabiduría. Diga conmigo, sabiduría, justificación, santificación y redención. Para el que se gloría, gloríese quién. Den un aplauso fuerte al Señor.
Ahora, Padre, en el nombre bendito de Jesús, yo oro por esa vida al cual está llegando el mensaje en este momento. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, yo oro a Dios por ti. Si Dios envió esta palabra, es porque Él te quería restaurar, te quería bendecir. Que Dios te guarde de la tentación de cambiar el mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz. Que Dios te libre de avergonzarte de Cristo. Que Dios te guarde si eres un predicador, de mezclar la sabiduría de Dios con la del hombre. Que Dios guarde a la iglesia. Yo oro por ti, yo oro por tu casa, yo oro por la congregación a donde tú perseveras, en el nombre bendito de Jesús. Yo desde aquí oro por la iglesia de Cristo en toda nación y tribu y lengua y pueblo. Yo oro para que los ministros de hoy sean llamas de fuego, hombres llenos de Dios y del Espíritu Santo. Padre, yo te oro como te oró el príncipe de los predicadores. Envía a la iglesia hombres llenos de fuego y del Espíritu Santo, con el denuedo bendito y antiguo del evangelio. Y yo lo pido para ti y para mí y para la iglesia. Acuérdate, Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.